¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos de Centrales Noticias del Congreso. El hemiciclo Raúl Porras Barnechea, escenario en el que se viene desarrollando el Fórum Restitución del Sistema Nacional de Juventudes del Perú, reactivación del Consejo de Participación de la Juventud por la restitución de la Ley 278002, Ley Consejo Nacional de la Juventud, CONAJU. En estos momentos, el congresista Daniel Mora viene haciendo uso de la palabra. Escuchemos sus palabras. Del Sistema Nacional de Juventud del Perú. En el proceso de fortalecimiento de la política de juventudes del Perú, se promulgó la Ley 27802, Ley del Consejo Nacional de Juventud CONAJU, que fue promulgada en nuestro gobierno en julio del 2002. También hay que recordar que en julio del 2002 se firma también el Acuerdo Nacional, que tiene ya en este momento prácticamente casi 14 o 13 años de vigencia y que está ligado a las políticas de gobierno. Y se orientó, esta ley estaba orientando las sanciones del Estado y la sociedad en materia de política juvenil, que permitiera impulsar las condiciones de participación y representación democrática de los jóvenes encaminados a la promoción y desarrollo integral de la juventud. Era la primera vez en la vía republicana que se legislaba en materia de juventudes. Desde ese día se normó la ley y se estableció las funciones de la Comisión Nacional de la Juventud. El CNJ representa al Estado, asimismo al Consejo de la Participación de la Juventud, que representaba a la sociedad civil, y finalmente al Comité Coordinador, integrado por los representantes de los ministerios y de los dos anteriores mencionados. Fue así que se trabajó el Plan Nacional de Juventud 2006-2011, presentado en julio de 2006 en Palacio de Gobierno. En el año 2007, la Comisión Nacional de la Juventud asumió las funciones del Consejo de Participación de la Juventud, quedando este último desactivado. De esta forma se procedió a cesar las funciones del CONAJU, pasando a ser parte del MINEDU, del Ministerio de Educación, convirtiéndose en un primer momento en Dirección Nacional de la Juventud y poco después, en el mismo año 2007, se convirtió en Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU. En este proceso, el Consejo de Participación de la Juventud desapareció y quedó desactivado. La ley siguió vigente y por ello el pedido de la Red Nacional de Juventudes, RENAJUV, de reactivar el Consejo de Participación de la Juventud, ya que por ley no se le puede quitar a la juventud el poder de decidir sobre asuntos concernientes a sus necesidades como jóvenes. Según lo analizado, el Plan Nacional de Juventud de 2006-2011 jamás llegó a ser ejecutado por la CONAJU. Bajo los hechos fue SENAJU, la nueva versión del espacio de juventudes, el cual representaba solo al Estado, quien se encargó con limitaciones de funciones y presupuestos para ejecutar el plan, tan solo priorizando algunas políticas. Una de las tareas pendientes es la necesidad de promover los espacios que existen para abrir el diálogo e institucionalizar el ente rector de la juventud, dándole capacidad de articular, gestionar y accionar el verdadero cambio en la sociedad. Esto es a grandes rasgos, más o menos, el devenir histórico de estos consejos nacionales de la juventud que se crearon en el 2002 y después fueron cambiando, a otros no les interesó. Y ahora en la coyuntura, por ejemplo, que se discute la ley del empleo juvenil. Cuando hemos discutido la ley de reforma magisterial, cuando hemos discutido la ley universitaria, y ahora estamos elaborando la ley de los institutos técnicos y escuelas tecnológicas. Y realmente se requiere espacios, foros organizados para discutir estos temas. Creo que si esto estuviera bien organizado, porque también tengo la mala experiencia de haber visitado en alguna medida el CONAJU, me acuerdo muy bien,
o el Consejo Nacional de la Juventud. Y realmente algunos no tomaron en serio tampoco el Consejo. Y he sido testigo. Visité, porque esto lo sacamos en el gobierno de Alejandro Toledo, y yo era consejero presidencial. Y visité en alguna oportunidad este consejo. Y muchas veces encontré un vergel dentro de lo que era el Consejo Nacional de la Juventud, y que muchos lo tomaron casi a broma, este Consejo Nacional, que es muy serio. Entonces, el rol que debe cumplir el joven en este tema es fundamental, y es de la participación. Más aún, en una sociedad en la cual el joven ha perdido el entusiasmo muchas veces por participar en política. Las estadísticas demuestran el poco interés que tiene el joven para participar en los aspectos políticos. Cuando discutíamos la ley universitaria, el proyecto de ley universitaria, o íbamos a las universidades a pedir opinión sobre cómo querían que fuera la ley universitaria, y en universidades emblemáticas, importantes, muy antiguas, muchas veces no tenían idea de lo que querían. Y cuando sacamos el proyecto de ley universitaria, fuimos a muchos foros en el cual los estudiantes ni habían leído la ley universitaria y sin embargo pretendían discutir la ley universitaria. Y eso lo demostró un muchacho, me acuerdo yo, un dirigente de la Universidad Católica, que en un foro, en una universidad pública, que en un panel en el que este muchacho participaba, pidió primero permiso para preguntarle a uno de sus compañeros, que eran más o menos la misma edad, y le dijo a una señorita, ¿usted ha leído la ley, el proyecto de ley universitaria? Estaba lleno el auditorio. No. ¿Usted? Tampoco. ¿Usted de lentes? No. Entonces, ¿qué hemos venido a discutir? Eso revelaba el poco interés que se ponía, o el facilismo que había imperado en la universidad, por ejemplo, el bachillerato automático, una serie de cosas, y el alumno simplemente quería sacar su cartón, pero sin pensar que la educación de calidad que requería el país para formarlo al estudiante como persona, como profesional, y formar parte de una pléyade de jóvenes que ponen por delante el desarrollo del país también. Entonces, esta indiferencia, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Juventudes nos ayudó en alguna medida, en algunas veces, para organizar algunos foros. Pero en general, yo diría pues que no hubo esa participación activa que queríamos, que pusiera posiciones el Consejo Nacional de Juventudes, que dijera, estas son nuestras propuestas, o esto es lo que vamos a organizar, esto es lo que queremos. Fueron las dirigencias estudiantiles, la Federación de Estudiantes del Perú, la Federación de Estudiantes de la Católica, etcétera, y algunos dirigentes que fueron también ayuda para nosotros para poder ir redondeando el proyecto de ley universitaria. Por eso, la restitución de este fórum, que se llama Restitución del Sistema Nacional de Juventudes y la reactivación del Consejo de Participación, es muy importante. Ahora, por ejemplo, ¿qué propuesta tienen los jóvenes para la ley, el proyecto de ley, la ley laboral juvenil o la ley Pulpín? Porque nos hemos reunido con muchachos que participan en estas marchas y dicen, deroguemos la ley. Pero cuando le pedimos propuestas, no tienen propuestas. Está bien, recorta derecho a la ley, sí sabemos. Hemos propuesto la ley, nosotros una propuesta de modificatoria, pero jamás se va a acercar a lo que es la ley general. Necesitamos una nueva ley, necesitamos capacitar mejor a los aprendices, como pasaba en Alemania, es decir, aquel que no ha sido capacitado en nada laboral, ¿qué hacemos con ellos? En Alemania, por ejemplo, la empresa tiene una participación mucho más activa. La empresa participa casi con el 73% del costo de capacitación de un aprendiz.
es decir, aquel que no tiene ninguna certificación laboral. Y el Estado participa con 27%. ¿Ustedes creen que acá la empresa podría correr con el 70 y tantos % de la capacitación y el 20 y tantos % del Estado? No, al revés. Acá la empresa no quiere pagar ni siquiera el pasaje a los practicantes. Entonces, se requieren ideas creativas, se requieren realmente iniciativas, propuestas que se discutan, que se vea el contexto latinoamericano, cómo son las leyes laborales, y esos estudios deben ser los jóvenes. Cómo es en Europa, cómo es en América Latina, cómo estamos comparados con ellos en cuanto a derechos laborales, por ejemplo. Cómo hacer para que la universidad privada no abuse o no engañe a los estudiantes y le dé una educación de baja calidad. Ese es el rol que deben cumplir, y de acá deben salir los nuevos líderes. El Perú no tiene líderes, le faltan líderes. Hace años tenemos a la misma gente, miren la televisión, miren los congresistas, los mismos. Bueno, mal que yo recién he entrado. Pero las caras son las mismas, no cambian. Y necesitamos impulso de gente joven, nuevas ideas, nuevos liderazgos. El Perú requiere liderazgo para poder realmente decidir su futuro de otra manera, con una visión de calidad, de una mejor gestión. No necesitamos gente pusilánimes, que vean pasar las cosas, que me preocupe más cosas intrascendentes, por no decir otras cosas. Que me importe lo que esté pasando en el país cuando preguntamos a uno, fíjese cómo está la cosa. Esta foto, ¿de quién es? Le presentan a uno la figura de Miguel Grau. ¿Quién es? Es un terruco, dice. Salió en la televisión. ¿A quién llaman el demonio de los Andes? Ah, es un chamán del norte. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo patria. No estamos tomando conciencia de lo que somos. Y si no tomamos conciencia de lo que somos, jamás podremos saber a dónde vamos. Y el Perú es un país creativo, es un país difícil. Y por lo difícil, somos creativos por naturaleza. Somos un país con una cultura milenaria, más de 5.000 años, la más antigua de América. Somos una cultura, no somos una casualidad. Hemos sido grandes en el pasado, ¿por qué no podemos ser grandes en el futuro? Tenemos todo el derecho de ser grandes. Ese es nuestro futuro, ser grandes, porque es un país difícil. Vivir en el Perú no es fácil. Una costa que es desértica. Lima es la segunda ciudad más desértica del mundo después del Cairo. ¿Se imaginan? No la vemos, pero cuando ustedes vayan en helicóptero verán una ciudad pura arena, otra ciudad pura arena. No hay agua, ni el 5% del total del agua que tenemos llega a la costa. Grandes retos, grandes desafíos le espera al futuro del Perú. Por eso sumamente grato dar por inaugurado este fórum Restitución del Sistema Nacional de Juventudes del Perú. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República. Foro Restitución del Sistema Nacional de Juventudes del Perú. Bien, vamos seguidamente a invitar al señor Anthony James Ramos Vargas, fundador de la Red Nacional de Juventudes del Perú,
para la presentación del foro. Tenemos varias exposiciones en esta tarde dentro del marco del foro Restitución del Sistema Nacional de Juventudes del Perú. Señor... Si me permiten, por favor. Sí. Antes de que comience las palabras de la presentación del fórum por Anthony James Ramos Vargas, yo quiero pedirle disculpas porque me voy a retirar. Los voy a dejar entre ustedes para que se digan la vela verde entre ustedes, y así debe ser. Tengan libertad para opinar sus cosas después de las exposiciones que puedan haber. Y creo que esa catarsis es fundamental en sitios como este. Entonces, yo agradezco mucho la presencia de ustedes, los expositores, y pienso que va a ser sumamente útil para todos ustedes y ojalá podamos reactivar este sistema de este Consejo Nacional de Juventudes. Les agradezco mucho. Me disculpan, por favor. Muchas gracias, señor congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Parlamento Nacional. Como ya ustedes lo han escuchado, está pidiendo permiso para retirarse. Estará en otras áreas del Parlamento Nacional para continuar con su agenda. Bien, ahora sí, el señor Anthony James Ramos Vargas, presidente fundador de la Red Nacional de Juventudes del Perú, para la presentación del foro. Muy buenas tardes, jóvenes, amigos de la mesa, arquitecto Dinicán, Álvaro Ugarte, abogado Doni Cayupe Laureano, expresidente de CPJ, Alexis Ore Ceballos, analista en materia de juventudes y también un experto en juventud rural. Y bueno, el congresista Daniel Mora, como lo ha mencionado, Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, quien nos ha manifestado la voluntad de la Comisión para agendar un tema muy importante para la juventud peruana. De las conclusiones que llevemos el día de hoy en este fórum, nosotros se le va a trasladar a la Comisión, quien ya tiene programado y agendado este tema como algo prioritario en la próxima legislatura que se inicia. Es algo muy importante porque nos damos cuenta que un gran instrumento de la democracia es la participación. Para ello tiene que haber comunicación. Y lo que ha sucedido durante todos estos años es que ha faltado comunicación entre la juventud. Si bien a mí me toca presidir la Red Nacional de Juventudes, que es una organización que se dedica a la formación y capacitación de jóvenes, también nos cabe la responsabilidad de ayudar a fortalecer la participación ciudadana de la juventud. Muchos de ustedes representan a jóvenes de organizaciones juveniles, muchos de ustedes han sido elegidos por voto popular en las elecciones pasadas y muchos de ustedes tienen una gran voluntad de querer aprender de qué manera se maneja la democracia en nuestro país. Nos damos cuenta que tenemos espacios a nivel regional, a nivel local. Muchos de ustedes también hacen el voluntariado o han empezado haciendo el voluntariado en algún momento, ya se han dado el gran salto a veces a nivel social y político, y el día de hoy representan a una gran población juvenil. Entonces nos preguntamos nosotros cada día, ¿qué sucedió después del año 2002, cuando tuvimos el Consejo Nacional de la Juventud y que fue promulgado en julio del año 2002 por Alejandro Toledo y que poco después, en el año 2006, presentó el Plan Nacional 2006-2011, el Plan Nacional de la Juventud, y que fue presentado con toda la pompa en su momento en Palacio de Gobierno, con juegos artificiales y que incluso dio la portada del diario más importante de nuestro país, el Diario del Comercio. Poco después, asume el año 2007, ya en el gobierno del señor García, y de manera lamentable, por digamos así, quizás un artificio legal, se decide hacer la fusión por absorción, una manera de, en todo caso, para ya, en aquel momento significó para la juventud, pues la debacle, ¿no?
el CONAJU se desactivó, la Comisión Nacional de la Juventud asumió las funciones del Consejo de Participación de la Juventud, y que eso lo va a explicar y se va a explayar el expresidente del Consejo de Participación de la Juventud, el señor Doni Cayupe Laureano. Él va a explicarnos qué sucedió en aquel momento y por qué se originó lo que ahora nosotros estamos viviendo en carne propia. La dificultad para poder hacer llegar nuestra voz, la dificultad para poder tomar decisiones que nos involucran y que involucran a generaciones que van a venir y que ya están a un paso de ingresar a la juventud y que van a asumir nuestros sueños, nuestras responsabilidades, porque nosotros estamos asumiendo una responsabilidad estando acá. Cada uno de nosotros estamos asumiendo una responsabilidad, no solamente con venir a este foro, sino que con trasladar las ideas que vamos a recoger, las conclusiones que vamos a nosotros a tener, vamos a trasladarlas a nuestras regiones y vamos a comprometernos, que es el primer paso, comprometernos en aprender un poco más de lo que significó en su momento un órgano que, si bien no estaba solidificado y consolidado y que necesitaba tener la gran prueba de fuego, que era ejecutar el Plan Nacional 2006-2011, y que no lo pudo hacer porque las funciones de SENAJU, porque en el año 2007, si bien se creó una Dirección Nacional que duró aproximadamente 3 meses, se creó la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU, un órgano asesor y consultor en materia de juventudes adscrito al Ministerio de Educación, y que lamentablemente, por las limitaciones presupuestarias y funcionales, no podía ejecutar un plan nacional y tuvo que seleccionar algunas políticas de las muchas que tiene para poder recién, ya en el futuro, plantearse el nuevo reto de hacer un plan nacional, el cual hasta el momento nos estamos preguntando también en qué situación se encuentra. Estamos acabando este gobierno y nos preocupa en sobremanera de qué manera va a acabar la gestión de esta SENAJU, de esta gestión de SENAJU y de este gobierno. Han pasado muchos años, señores, y nos estamos preguntando qué hemos logrado y qué vamos a dejar. Por mi parte, yo quiero dejar el camino establecido, si me permite Dios, si me permite, en todo caso, la comisión, de que podamos encaminar antes que acabe la legislatura, en julio de este año, podamos tener nosotros ya un camino establecido para que se institucionalice el tema juventud en el Perú. Es algo muy importante. La experiencia de Alexis Soré en este tema, la experiencia de igual forma de INICAN con el arquitecto Álvaro Ugarte, quien es una persona que viene colaborando con instituciones, es el caso del AMPE, con instituciones, con fundaciones tan importantes en el país, y que ha venido viajando por todo el país conociendo un poco más de cómo la juventud se viene desarrollando a nivel local, en la gestión pública, cómo viene actuando. Es algo muy importante el conocer nuestro país. Entonces, nosotros el día de hoy nos llevamos un gran mensaje. Ese mensaje empieza con que nosotros vamos el día de hoy a elevar un documento, un compromiso, para que en cada región, porque están presentes la región Loreto, está Ancash, está Cerro de Pasco, está también Huánuco, está, si me equivoco, también Puno, exactamente, una dirigente muy importante de Puno ha venido. Es decir, somos representativos y yo creo que muchas de las personas que están acá son representativas. Entonces, yo me permito el día de hoy explicarles que este foro busca solidificar una propuesta. Esta propuesta es la que vamos a llevar adelante y que ya contamos con el compromiso de la comisión, que era lo más importante, agendar algo tan importante como es la restitución del Sistema Nacional y por ende el Consejo de Participación de la Juventud, que fue un órgano muy importante, y de la sociedad civil, y que se necesitaba una reingeniería del sistema en toda su magnitud. De esto lo van a explicar los ponentes y yo me permito simplemente culminar con algo que hace mucho tiempo soñé. Yo el día de hoy encontré a un joven, a un niño
que mientras bebía una gaseosa, la había terminado en aquel momento, me la pidió. Y en ese momento me vi a mí mismo. Quien le habla, pasé por muchas cosas en mi vida. Y sin embargo, el día de hoy estoy parado diciéndoles muchas cosas a ustedes. El día de hoy me siento orgulloso de iniciar algo tan importante como esto. Quiero que ustedes asuman esa responsabilidad. Yo quizás los acompañe hasta julio, si Dios me permite, hasta fin de año. Sin embargo, quiero que esto se encamine y que la juventud vuelva a tener esa voz que tuvo en algún momento y que se ganó justamente después del año 2002, cuando se logró recuperar la democracia en nuestra nación. Entonces, el gran mensaje el día de hoy es que la historia del Perú la escribimos todos nosotros. Ese es el lema de la Red Nacional. La historia del Perú la escriben ustedes con sus actos y con los hechos como el día de hoy. Es un hecho de que vamos a empezar un gran proceso. Muchísimas gracias. Y muchas gracias al señor Antoni Ramos, presidente fundador de la Red Nacional de Juventudes del Perú. Por la importancia de este evento, tenemos la transmisión en vivo en estos momentos del canal de televisión del Congreso de la República, igualmente a través de Radio Congreso Perú, en vivo y en directo, transmitiendo para todo el territorio nacional. Bien, vamos seguidamente, como ya lo anunció tanto el señor congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, y el señor Antoni Ramos Vargas. Tenemos exposiciones. Queremos señalar que la primera exposición estará a cargo del abogado Doni Cayupe Laureano sobre Juventud, Estado y Sociedad, una mirada desde los aportes de la CONAJU, avances y retrocesos. Luego tendremos la siguiente exposición a cargo del arquitecto Álvaro Ugarte Uvilla, director del Instituto de Capacitación e Investigación de INICAM. La siguiente exposición, Desafíos de un sistema de juventudes con y para las generaciones juveniles de este nuevo milenio, a cargo del licenciado Alexis Oré Ceballos. Él es analista, consultor de políticas públicas de juventudes y desarrollo rural. Seguidamente tendremos la exposición del licenciado Marco Bazán Novoa, especialista en materia de juventudes y coordinador Terra de Homs, Consejo de Participación. El tema es Consejo de Participación de las Juventudes versus Coparticipación de las Juventudes Regenerando al Perú. Bien, entonces comenzamos con la primera exposición de esta tarde dentro del marco del foro Restitución del Sistema Nacional de Juventudes del Perú, al abogado Doni Cayupe Laureano, ex presidente del Consejo de Participación de la Juventud, con el tema Juventud, Estado y Sociedad, una mirada desde los aportes del CONAJU, CPJ, avances y retrocesos. Lo recibimos. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Quiero saludar a la mesa de honor, a los amigos y colegas que nos acompañan. De igual manera, un saludo especial a las autoridades jóvenes electas en este año, aquellos representantes de organizaciones juveniles que están presentes aquí. Mi respeto, mi admiración a aquellos que hacen el esfuerzo de venir desde las regiones. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Doni Cayupe, soy el expresidente del Consejo Nacional de la Juventud del CPJ. Y un poco viniendo a exponer sobre la deuda pendiente que tiene el Estado hacia nosotros. Mi exposición va a estar direccionado a analizar los avances que hubo en algún momento, un Consejo Nacional de rango ministerial, a retroceso de una Secretaría Nacional de la Juventud. ¿En qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido? Y ahí quiero concluir entonces a qué me refiero cuando definimos una deuda pendiente que el Estado tiene en estos últimos años. Bueno, como mencionaba al inicio, reconocer a aquellos jóvenes que hacen voluntariado juvenil, aquellos jóvenes que son parte de una organización juvenil donde se rajan día a día a hacer eventos en favor del medio ambiente, en favor de la juventud, en fomentar liderazgo, porque ahí te lleva tiempo, te lleva dinero, te lleva a separar muchas cosas. Y eso no lo hace cualquiera, lo hace aquel que está comprometido con su región, aquel que está comprometido con su Perú sin recibir ni un sol. Y tenemos un buen porcentaje, el 12%, es decir, 88% de la juventud no está organizada, pero 12% de los jóvenes sí, yo quiero hacer algo. Apuesto por ellos porque vengo de esas canteras de organizaciones juveniles y sigo apostando por eso.
por ese voluntariado que al final no se ve, ese trabajo invisible, y lo reconozco aquí públicamente. Sigan adelante, igual las autoridades jóvenes que han iniciado esto. Bueno, voy a pedir que me puedan apoyar con el multimedia, si está por ahí, o si no tienen la exposición. El contexto actual en que nos encontramos es que en los últimos 10 años el Estado ha empezado a dedicar mayor empeño en las políticas de juventudes. Ha iniciado algunos programas como el ProJoven, Pronavec u otros, que nos hay en el CIS, u otros que han ayudado a posicionar a las carencias que el joven tenía, tanto en salud, educación, oportunidades u otros. Pero muy temerosamente, en forma desarticulada, pero yo creo que han sido avances muy positivos. También hemos visto que en algún momento los sectores públicos han trabajado el tema de juventud, pero en forma bastante fragmentada. Por un lado, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en forma muy temerosa, tocando el tema de juventud, pero tal vez no articulando y haciendo duplicidad en diferentes funciones. De la misma manera, gobiernos regionales, con los consejos regionales de la juventud, consejos provinciales de la juventud y consejos distritales, pero existiendo un gran problema. Consejos distritales de la juventud sin presupuesto, sin oficinas, sin el material logístico para que esto pueda ser sostenible. Consejos provinciales de la misma manera y consejos regionales. Consejos regionales con resoluciones regionales donde tienen aproximadamente unos 20, 30 representantes de los jóvenes, pero que solamente funcionan 6 meses y después no funcionan. Eso es la realidad en la organización que tenemos en los consejos. ¿Qué hacer para que sea sostenible? ¿Solamente es hacer una guía para promocionar consejos regionales o va más allá de la sostenibilidad de estos espacios? Ese análisis nos toca ahora a los concejales jóvenes poner el hombro a todos. ¿Cómo hacemos sostenibles estos espacios? Si muy bien la participación juvenil nos empuja a tener ciudadanos de primera categoría, nos empuja a tener ciudadanos críticos que respeten derechos y deberes. A eso estamos nosotros impulsando. Luego tenemos también una Secretaría Nacional de la Juventud temerosa, pero haciendo varias actividades en algunas instituciones, en algunas regiones, activistamente. Pero no más allá de un órgano rector que controla todos los mecanismos, todas las actividades, todos los programas en materias de juventud. No solamente que controla, sino que evalúa también y al final que ve cuáles son los resultados. Paralelamente, incidir en las políticas de juventudes es bastante complejo. La diversidad en el Perú nos dice que tenemos una juventud campesina, indígena, discapacitada, una juventud con habilidades diferentes, una juventud que desde el ámbito educativo está en instituto, universidad, secundaria, con la red de alcaldes escolares. Tenemos una juventud deportista, cultural, una juventud definida por sexo, definida por religiones. Tenemos una diversidad total. Tenemos políticas de juventudes que definen la pluriculturalidad, que definen la equidad, pero que en la práctica no se ve. Solamente está direccionado para una juventud urbana, una juventud estandarizada, pero ¿qué decimos de la intervención a nuestros jóvenes en la zona rural? ¿Qué decimos de nuestros jóvenes indígenas? Como dice una obra, tenemos jóvenes con rostro indígena, que es el rostro de la pobreza. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué está haciendo el Estado? El Estado tiene una deuda pendiente por toda esta juventud. Paralelamente, vamos a poder apreciar que hay espacios de participación juvenil que van apareciendo y que van, como les mencioné, van desapareciendo. Existe poca sostenibilidad en estos espacios, parlamentos, secretarías, consejos, mesas de concertación u otras, pero que al final inician, que al final poco a poco va medrando. Bueno, lo que quiero ahorita es entrar con ese contexto, es ver cómo han evolucionado las políticas de juventud en los años y cómo hemos ido retrocediendo en el tiempo. En 1985, se creó la Dirección de Juventudes como parte de la Dirección de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. Se creó una dirección, muy temerosamente, los primeros inicios en trabajo de juventudes, pero muy débil. En el 86 se creó el Consejo de Promoción de la Juventud. En el 98 fue una de las primeras acciones muy potentes y muy fuertes del Estado en promocionar lineamientos en políticas de juventud para el PROMUDE. Desde la Gerencia de Desarrollo Humano, Oficina de Juventud, se empezó a promover estas políticas y lineamientos de juventud. Pero para el Perú fue histórico que en el 2002 la Ley 2782
se crea el Consejo Nacional de la Juventud con rango ministerial. Fue totalmente histórico. Se crea el Consejo Nacional con 3 estamentos. Consejo Nacional de la Juventud, que era administrado por el Estado. Consejo de Participación de la Juventud, que eran jóvenes elegidos a nivel nacional con representación de las regiones. Y Consejo de Coordinación Local, Comité de Coordinación, que era un espacio de encuentro entre el Estado y los jóvenes. Y que participaban los 4 viceministros de Salud, Educación, Trabajo y Ministerio de la Mujer, con 4 representantes del Consejo, donde muy probable se podría viabilizar algunas políticas de jóvenes, que esa diferencia que solamente, a veces las organizaciones juveniles quedamos en buena voluntad de solamente organizarnos, reunirnos, generar debates en estos espacios, pero más allá no se puede llevar la propuesta. Siguen haciendo la parte política muchas cosas, pero no se aterriza. Paralelamente a esto, como les mencioné, el Consejo Nacional de la Juventud tenía la parte del Consejo de Participación, el cual presidí el año 2005 y 2006. En 2007, con el gobierno de Alan García, se fusiona por absorción en la Secretaría Nacional de la Juventud. Pierde un espacio ganado de rango ministerial a una Secretaría Nacional de la Juventud. Un retroceso tremendo para la historia de la juventud. Imagínense, desde una dirección pasa a un rango ministerial, retrocede a una Secretaría Nacional de la Juventud. Motivos, pueden haber muchos, pero en realidad es una deuda pendiente que a partir del 2007 tiene hasta ahora el Estado. Tenemos una secretaría muy bien con buenas actividades, acciones, que al final se saluda las actividades necesarias, pero muy temerosamente. Necesitamos una secretaría que sea articuladora, concertadora y que tenga presencia y decisión en las políticas de Estado. Eso es lo que no se ha tenido en estos últimos años. Bueno, seguimos avanzando. El 2007, que hasta la fecha hemos tenido, y este gobierno también no se ha atrevido a hacer esos cambios. Se quiere hablar de un sistema nacional de la juventud que esté articulado desde el distrito hasta la nacional, legítimamente y legalmente, pero no se tiene hasta la actualidad. Sí hay acciones previas que se ha hecho desde los gobiernos regionales, que han hecho su consejo regional, que se felicita a esos gobiernos que han intentado hacer esa práctica, pero desde el Estado no ha habido esa articulación, legal ni otra. Gracias a la ley del Consejo Nacional de la Juventud se reconoce al joven de 15 a 29 años, se reconoce deberes y derechos a la ley, pero esto entonces ha sido opacado por esto. Bueno, tristemente nosotros decimos al final que cada gobierno que ingresa quiere reinventar la pólvora, pero cuando reinventa la pólvora lo hace mal y si se da cuenta lo hace al final como ahora. Tenemos un año, esperemos que el gobierno pueda entender esto, esta preocupación por los jóvenes. Y este Consejo de Participación de la Juventud, a ver, retrocedemos. Este Consejo de Participación de la Juventud, si se dan cuenta, dice Consejo de Participación de la Juventud, CPJ, era conformado por 80 jóvenes a nivel nacional reconocidos con resolución presidencial del CNJ. Habían representantes desde comunidades campesinas hasta jóvenes que representaban organizaciones juveniles. ¿Había errores? Había un sinfín de errores, pero se empezaba a gestar un primer sistema. Este consejo era el órgano consultivo de fomentar políticas. Al otro lado, la Comisión Nacional de la Juventud era en la par similar a la CENAJU, que se encargaba de hacer actividades o promover actividades en juventudes. Pero si se dan cuenta, en el medio dice Comité de Coordinación. Ese comité era el encuentro entre los jóvenes y entre los 4 viceministros, donde había posibilidad de articular y aterrizar las políticas que los jóvenes demandaban. En 4 áreas importantes: salud, educación, trabajo y desarrollo social. Esas eran las 4 áreas que podía aterrizar. Bueno, eso es lo que se ha avanzado. Dentro de eso, como ya anunció nuestro congresista y Anthony, que sí, pues se creó los lineamientos de política de juventud 2006-2011, que luego han pasado a ser reformuladas y reformuladas y reformuladas, y que siguen siendo consultadas. Bueno, yo creo que los jóvenes ya debemos empezar a indignarnos. No podemos seguir siendo espacios de consulta si no queremos a la acción, como lo mencionaron. Bueno, la siguiente diapositiva menciona lo que ya les comenté sobre cómo es el encuentro de los 4 ministerios, que había un encuentro y que se podía aterrizar acciones, y que muy probable esta copia del CONAJU podría ser replicada en los gobiernos regionales, con muchas modificaciones. Es cierto que necesitamos cambiar, porque ha habido muchos errores también aquí, pero también ha habido muchos logros como tal. Continuamos. Bueno,
en este Consejo Nacional que ahora entra de nuevo al debate, si es con el mismo sistema o yo propongo que sea otro modelo mejorado, con la nueva dinámica juvenil, con el nuevo rostro que el joven tiene, debe ser este nuevo consejo o sistema. Bueno, este CONAJU tenía una fortaleza, que existía un espacio específico gubernamental, un órgano rector que se posicionaba y que todos estaban atentos sobre las acciones que realizaba el CONAJU. Desarrollaba experiencias concretas para evaluar y formular. Ya empezó a hacer las primeras investigaciones en juventud, posicionamiento en la escena pública, pero había debilidad, ¿no? Había un sistema institucional simplista, ingenuo, porque en algún momento no se tomaba en serio todavía estos espacios como hasta ahora se considera. La integración precaria por el CNJ en el gobierno central, sí, pues tenía un rango ministerial, pero faltaba una decisión política para integrar con una decisión de parte del Estado a este espacio. Limitación de autonomía del CPJ. En este Consejo de Participación de la Juventud eran jóvenes voluntarios, que eran elegidos, sí, pero que no ganaban nada, y que hacían actividades y tenían un sinfín de... Podían tener algún apoyo del Estado en materiales, pero hacían también con voluntariado, que no tenían autonomía porque cuando querían gastar algo no podían porque no eran funcionarios públicos. Pedían al Estado, al CNJ, le decían quiero para mi evento, quiero para promocionar esto, no podían porque era sociedad civil. Había una gran limitante, entonces no se podía desarrollar el joven. Y había un problema que todos los jóvenes tenemos entre la representación de los jóvenes. Muchas veces decían, él no me representa. ¿Por qué me tiene que representar? ¿Quién lo ha elegido? Era el gran dilema que nuestros representantes entraban a ese espacio. Pero después en la experiencia concebimos que el CPJ no debía ser un espacio de representación a los jóvenes, debía ser un espacio de consulta, consenso y coordinación. La representación lo realizan en sus distritos, regiones y generan ese espacio legítimo. En este espacio es un espacio legal, pero de consulta, de coordinación en políticas de juventudes. Eso era el gran problema y muy probable ustedes también en algún momento lo van a vivir o lo han vivido, la representación juvenil. Eso fue el tema que sí en la ley CONAJU decía es el espacio que representa a los jóvenes. Bueno, entonces había un gran debate ahí, que también pongo en consideración para que ustedes puedan seguir analizando. Poca articulación general del Consejo Nacional del otro espacio, que les decía que era la par al CENAJU, recién se posicionaba, había poca articulación. Esa es alguna mirada al tema del CONAJU. Bueno, la siguiente diapositiva nos dice, tuvo algunas dificultades del sistema desde la Comisión Nacional de la Juventud. En la ley había algunos errores, algunas fallas de modelo, que se podría haber corregido en un rango ministerial. Expectativas del sistema de juventud. Cuando hablamos de sistema, hablamos una articulación desde una organización juvenil, desde un distrito hasta un rango nacional. ¿Cómo se articula ida y vuelta en todo el consenso de las políticas y accionar en tema de juventudes? Que hasta la fecha entonces no se tiene un sistema, se tiene aislado, como les mencioné al comienzo. Consejos distritales, consejos provinciales, consejos regionales, CENAJU, organizaciones nacionales, redes nacionales, pero que en realidad cada uno hace esfuerzo por su lado, pero que está bien. Pero necesitamos ese órgano rector que articule ese sistema, que haga más potente y no medre las actividades de cada uno de ellos. Bueno, continuamos. La siguiente diapositiva nos va a mencionar sobre las dificultades que se tuvo desde el CPJ, desde el Consejo. Como ya les mencioné, no se podía transferir fondos para cubrir los gastos básicos que realizaban los miembros, los jóvenes voluntarios. Todos nos decían que éramos funcionarios del Estado, pero éramos voluntarios, no recibíamos ni un sol, pero sí representábamos a los jóvenes. Pero había que dar una vuelta de cómo tener recursos mínimos para ello. Paralelamente a eso se iniciaba con gran fuerza los presupuestos participativos, los consejos de coordinación local, los planes de desarrollo concertado, donde empezamos a posicionar jóvenes para que puedan insertar en la agenda distrital provincial el tema de juventudes y puedan tener recursos propios en sus zonas. Y que hasta la fecha, si se hace un balance de la participación juvenil, sí existen grandes proyectos que se han presentado en los presupuestos participativos. Y gracias a las organizaciones y movimientos distritales de los jóvenes. Gracias a ellos. Bueno, problemas con la representación. Paralelamente a esto, el año 2007 se estaba haciendo una reformulación de la ley con relación al Consejo de Participación de la Juventud. ¿Cómo iban a ser los representantes? ¿Qué cantidad iban a ser? Ya no iban a ser el que representaba, sino el que iba a coordinar en temas de juventudes. Se estaba haciendo una reforma. Recuerdo cuando vinimos un equipo de jóvenes aquí al Congreso y presentamos en la Comisión de Juventud y Deporte y estaba a puertas. Pasó 2 meses,
tristemente el gobierno de Alan García desapareció por las opciones de este Consejo Nacional de la Juventud. Gran avance que tuvo el Estado retrocedió en cuestión de un mes. Es triste porque la generación que estuvo conmigo, acompañándome, y otros jóvenes que muy probablemente nos hemos visto aquí, que participaban con organizaciones juveniles, agacharon la cabeza. No se podía hacer más porque ingresaba un gobierno con gran potencia y gran fuerza, y los jóvenes recién estábamos tomando cuerpo en organización juvenil. No podemos hacer frente. Pensábamos que iba a ser, ante esa propuesta, iba a ser otra propuesta mejorada y superior, y nos dimos con la sorpresa que depende de un Ministerio de Educación y tiene similar función, pero ya no es un sistema con esa potencia que se iba a dar. Hasta la fecha se tiene. Ahí es donde yo apuntaba al comienzo y le decía, el Estado tiene una deuda pendiente en tema de organización con nuestros jóvenes. Muchos tal vez han desconocido este espacio y que hasta la fecha nos hemos conformado con una Secretaría Nacional de la Juventud y que desde sus gobiernos locales ustedes han hecho más allá, pero que desde el Estado se ha hecho poco, desde este espacio. Yo creo que este espacio nos lleva a reflexionar y tener una capacidad de indignación, qué es lo que empezamos a hacer y qué es lo que nos merecemos los jóvenes. Gracias a los jóvenes, se dice que hemos incrementado económicamente, pero gracias a los jóvenes, por la PEA. Los jóvenes están ingresando a hacer una dinámica de trabajo en ingreso y egreso y tenemos ingresos a diario. Es porque tenemos una gran población juvenil, 30% aproximadamente. Si tenemos 30% de población juvenil, así como se incrementa la población, se incrementan los problemas sociales, drogadicción, robos, asalto, delincuencia, secuestros u otros. Van aumentando los problemas, en función, va aumentando la cantidad poblacional de los jóvenes. ¿Qué se hace? Se habla de un bono demográfico que se ve que ya estamos pasando la transición demográfica hasta el 2030 y donde la población juvenil va a explotar con mayor cantidad. ¿Qué estamos haciendo? Si se dan cuenta, aumenta la población juvenil, por lógica aumentan los problemas sociales. A ese nivel tenemos entonces que poner énfasis a esto. A diario en Lima vemos asesinatos, en regiones vemos secuestros, vemos asaltos, vemos suicidios. Se está haciendo, pero necesitamos más allá. Se está haciendo, pero necesitamos más allá. Si le preguntan a ustedes qué es lo que sientes que está haciendo por el Estado, otros miran poco. Está haciendo una ONG algo por mí, está haciendo mi organización algo por mí, pero el Estado está haciendo poco. Bueno, continuamos. Entonces, la siguiente diapositiva también es un cuadro comparativo, donde está lo que acabo de decir. La creación de la ley 2782, que era dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros, era una OPD, bajó a ser una fusión de absorción por decreto supremo, por el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de la Juventud. Miren esa diferencia de rango solamente. La naturaleza, una OPD de rango ministerial acredita y el otro es adscrita al Ministerio de Educación. Bueno, acerca de los clientes, son similares, quienes son los beneficiarios, ambos son jóvenes, organizaciones internacionales, ONGs u otros. Yo creo que había más potencia. Continuamos. Luego, tenemos algunos temas pendientes para terminar y he puesto algunos temas en agenda para que tal vez podamos debatir y ir más allá de lo que se quiere, ¿no? Tenemos una juventud bastante diversa. Tenemos otro tipo de exigencias que fueron hace 5 años. Tenemos unos jóvenes que ya piden trabajo a partir, no solamente que sean jóvenes, ya terminan la secundaria o estando en la secundaria quieren trabajo. Tenemos una juventud donde los universitarios están sin empleo porque algunas carreras hay bastante oferta y necesitamos impulsar las carreras técnicas. Tenemos gran cantidad de jóvenes donde están olvidados, la población indígena es discapacitada. Tenemos un abanico de diversidad de juventudes en el Perú, que para ello necesita una atención especializada, no una atención estandarizada como para un joven urbano. Necesitamos esa diferencia. Yo trabajo en un sitio donde me lleva a ir a lugares distintos de extrema pobreza. Veo jóvenes donde a veces solamente toman desayuno al día, donde jóvenes no tienen que ponerse, no tienen que vestirse, pierden su juventud a los 15 años porque son padres y automáticamente asumen otro rol, un rol de responsabilidad. Tenemos esa idea. ¿Qué se está haciendo por esos jóvenes? Bueno, tenemos que apostar y mejorar las políticas sectoriales referidas a las juventudes desde un estado de intervención integral, intersectorial y de mayor envergadura por parte del Estado. Bueno, se felicita, es decir, yo felicito todos los esfuerzos que son positivos, pero no es poco a la cantidad poblacional y a la demanda y a la diversidad. Eso es lo que quiero recalcar.
Apostar a la formulación de políticas regionales de juventud. Bueno, si muy bien no se está haciendo nada, o se está haciendo poco, perdón, a nivel nacional, yo sí tengo la idea de seguir apostando por las políticas regionales de juventud. Reforcemos esas políticas regionales, consejos regionales, planes de desarrollo regional de los jóvenes, fortalezcamos las organizaciones juveniles, fortalezcamos todo tipo de organización que se empieza a gestar en cada uno de ellos. Fortalezcamos el voluntariado juvenil. Ahí está el tema. Pero no dejando, pues, haciendo una guía o uniendo 2, 3 reuniones, sino teniendo una asistencia técnica para que esto sea sostenible. ¿Qué pasa? Se crea un espacio, dura 6 meses, dura 1 año, 2 años, luego desaparece. Eso es la debilidad de la sociedad civil. Formamos parte de comités de vigilancia, comités de coordinación, estamos 3, 5 meses emocionados de eso porque no tenemos apoyo, no tenemos respaldo, o el tiempo, o la pobreza, o el afán de día a día no nos lleva a seguir trabajando por ahí. Necesitamos entonces ese tipo de apoyos para ser sostenible. Fortalecimiento del actor juvenil a través de la construcción de redes, plataformas sólidas con mayor capacidad de negociación y presencia pública. Bueno, saludo a los jóvenes que ahora están en debate de la ley Pulpín y que están generando una línea de opinión. Sí, como dijo nuestro congresista, sí, hay una línea de jóvenes que están dando propuestas, pero hay una línea de jóvenes que solamente está exigiendo y pidiendo y haciendo alboroto. Y repudiamos desde aquí a aquellos jóvenes que ya ingresan al tema de la corrupción. Conozco jóvenes, autoridades jóvenes que desde el inicio, pasa 1 año, 2 años, empiezan a estar en esta rueda corrupta del Estado. Siempre los jóvenes decimos, somos una generación, no somos corruptos, en la honestidad está el cambio, pero a veces somos los primeros. Llamo a la reflexión, eso es nuestro nicho de tener limpia nuestro trabajo, y que esta generación y las que vienen deben empezar a cambiar todo ese tema de la corrupción. Millonadas se van en la corrupción y nosotros debemos ser vigilantes de estos espacios, vigilantes de lo que está haciendo la Secretaría, vigilantes de lo que está haciendo el Congreso, vigilantes de lo que están haciendo nuestros gobiernos locales. Eso nos necesitamos ahora. No solamente empezar a tirar piedras, sino empezar a jugar a la cancha. Y bueno, como ustedes están aquí, estoy seguro que estamos en esa cancha. Nos están escuchando otros jóvenes a nivel nacional, llamo a la reflexión a todos ellos. Los jóvenes que están aquí reflejan, pues, esos jóvenes que están atentos a la agenda, a la coyuntura que está poniendo el Estado. Y bueno, eso es reconocible, como al comienzo lo dije. El rol de las organizaciones juveniles en espacios de concertación ya creados, ¿no? Y existen espacios que al comienzo se ha participado en forma masiva, que ahora han ido un poco alejándose, como decía, presupuestos participativos, consejos de coordinación local, regional, plan de desarrollo concertado, y se saluda el incremento y el avance de la participación del joven en la política. Se ha incrementado la participación de concejales jóvenes, regidores jóvenes, que están en la presencia. Se llama también a un llamado a todas las instituciones públicas que estos nuestros jóvenes, que son parte de la decisión de los distritos y regiones, deben tener la capacitación y el fortalecimiento adecuado para que puedan desarrollar una buena gestión. Yo creo desde el área, desde que Anthony está empujando desde la red de juventudes, también entonces cómo se fortalece este espacio para estos jóvenes, y que me comentó que son varios jóvenes que están presentes aquí. Así que no es el primer trabajo empaparse de todo para no esperar el primer, segundo año en aprender y el tercer año recién hacer. Yo creo que 1 mes para aprender y los siguientes para actuar, fiscalizar, y que sea un espacio sin corrupción. Eso es nuestro reto para nosotros. El Estado tiene una deuda pendiente con la juventud para recuperar el rango ministerial u otro rango que la juventud se merece. 1, por el espacio poblacional, por las demandas, por la diversidad y por todo lo que nuestra juventud está pasando. Para terminar, avanzamos, Anthony. Está una pirámide que muy probablemente la hayan visto, pero quiero recalcar, si se dan cuenta, en la pirámide, de 0 a 4 años, en la actualidad se tiene una gran cantidad. Si se dan cuenta, hasta de 30 a 34 y de 35 a 39 hay un grueso de población juvenil. Y de 39 para arriba va disminuyendo esa población. Entonces, necesitamos más empleo, necesitamos educación de calidad, necesitamos educación cultural bilingüe para los jóvenes indígenas, necesitamos educación especial, que son pocos que tienen para los jóvenes que también tienen habilidades diferentes. Necesitamos una educación que transforme a nuestros jóvenes. Esto es la exigencia. Paralelamente, los problemas sociales se van incrementando y con esta cantidad nos va a empezar a desbordar. Si no tomamos en serio a partir de ahora la intervención en jóvenes, viendo esta realidad de la población juvenil, nos va a desbordar toda la problemática como tal.
Así que es un llamado para todas nuestras autoridades, para nosotros como organizaciones juveniles. Pero quiero terminar con un dato importante, la siguiente diapositiva. En una encuesta, y esto lo encontré justo en un compendio del INEI, en el 2007, cuando estábamos full trabajo con jóvenes, y lanzamos una encuesta y decíamos, joven, ¿quieres irte del Perú? Yo lanzaba así públicamente esa pregunta, y de los 50 asistentes, levantaban 47 la mano. Sí, quiero irme del Perú. ¿A dónde? China, Chile, Estados Unidos, México, Canadá, todos. Vuelvo a preguntar después de 7 años, 8 años, ¿quieres irte del Perú? Y nuestros queridos jóvenes dicen, no, no quiero irme ya del Perú. Ha disminuido esa cantidad de nuestros jóvenes que quieren irse. La estadística nos dice, si te das cuenta, a partir en la línea, desde los 15 años hasta los 45 años, hay una gran cantidad de jóvenes con mejores expectativas. La población que retorna del exterior es justo desde 15 años hasta 45 años que está retornando. Población joven está retornando del exterior al Perú. La mayoría de la población son jóvenes, peruanos y peruanas que retornan, que predominan, tienen entre 30 y 34 años, que representan el 13.4% de retornantes. Por otro lado, el 27.4% corresponde a jóvenes de 15 a 29 años. Tenemos aproximadamente, entonces, un promedio del 40-45% de jóvenes que están retornando al Perú. ¿Por qué? Porque es nuestro Perú que tiene más cosas. En estos últimos años hemos sido la imagen internacional y el joven se siente orgulloso. Y como tal, debemos pedir lo que nos merecemos y exigir y proponer lo que nos merecemos. Yo les animo, jóvenes, a seguir en este reto y felicito su participación de los amigos que han venido desde Piura, Cajamarca, Tumbes, han venido de diferentes lugares haciendo ese esfuerzo. Sigan con ese ánimo, ese ímpetu y contagiemos a nuestras propias generaciones que gracias a este pequeño tramo de organizaciones de jóvenes que se organizan, el Perú sigue avanzando. Y a los jóvenes que están tal vez a espaldas, contagiar que nuestro Perú, nuestro querido Perú, necesita jóvenes con ganas de seguir trabajando. Que Dios los bendiga. Gracias. Y muchas gracias al abogado Doni Jayupe Laureano, expresidente del Consejo de Participación de la Juventud CPJ. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a recibir al arquitecto Álvaro Ugarte Uvilla. Él es director del Instituto de Capacitación e Investigación, INICAM. Arquitecto Álvaro Ugarte, por favor. Bien, muchas gracias. Nos vamos a apoyar con... buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto estar con ustedes y agradezco la invitación de Anthony Ramos y de la Secretaría de Juventudes a participar en este evento. Si bien estoy pronto a cumplir los 80 años, claro, dentro de algunos años todavía, pero algún día los cumpliré. Igual me da mucho gusto estar con jóvenes, no me siento tan viejo. Y quiero compartir con ustedes algunos mensajes, pero mientras habían algunas exposiciones me trajo algunos recuerdos